Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a desarrollar un ejercicio sobre pandeo de columnas que dice así. Calcular la carga mínima para que se produzca un pandeo en una columna de concreto armado de resistencia 170 kg por centímetro cuadrado, cuyo módulo de elasticidad es de 275.000 kg por centímetro cuadrado, empotrada en su base y libre en su otro extremo, con sección en forma de T. Como nosotros sabemos, la carga crítica es pi cuadrado EI sobre longitud equivalente elevada al cuadrado. Longitud equivalente viene dado por la constante equivalente por la longitud. Entonces la longitud equivalente va a ser, como tenemos una viga empotrada en su base, y su extremo libre, la longitud equivalente va a ser de 2. Entonces la longitud equivalente o efectiva va a ser 2 veces la longitud. Aquí la longitud nos dicen que es 6 metros. Entonces la longitud equivalente va a ser 12 metros. Como vamos a trabajar todo en centímetros, lo vamos a convertir a centímetros. La longitud equivalente va a ser 1200 centímetros. Ahora, nos piden hallar la carga crítica. Ya tenemos la longitud efectiva, tenemos el módulo de elasticidad, nos falta hallar el momento de inercia. Aquí, ¿a dónde se va a producir pandeo? Se va a producir pandeo donde haya menor momento de inercia. Por eso vamos a tener que hallar el momento de inercia con respecto a X y el momento de inercia con respecto a Y, y ver dónde se va a producir el pandeo. Continuando con el desarrollo del ejercicio, necesitamos hallar el momento de inercia, pero tenemos que hallar el momento de inercia con respecto al eje X y al eje Y del centro de la figura, que lo vamos a llamar X' y Y'. Con respecto a un nivel de referencia, está ubicado en este punto. Entonces, para hallar esto, tenemos que saber dónde va a estar, a qué altura va a estar ubicado. Entonces, para hallar esto, aplicamos la siguiente fórmula: sumatoria de Y sub I por A sub I sobre sumatoria de A sub I. Entonces, Y va a ser, aquí en este rectángulo, el centroide va a estar a 1 centímetro, pero con respecto a este punto va a estar ubicado a 10 más 1 centímetro, 11 centímetros. Por el área, que es 20 centímetros por 2 centímetros, 40 centímetros al cuadrado. Más, ahora el centroide de este rectángulo va a estar ubicado a 5 centímetros. Entonces va a ser 5 centímetros por el área. El área es 2 por 10, 20 centímetros al cuadrado. Sobre la sumatoria de las áreas, 20 por 2, 40 centímetros al cuadrado, más 2 por 10, 20 centímetros al cuadrado. Entonces, Y va a ser 440 centímetros al cubo más 100 centímetros al cubo sobre 60 centímetros al cuadrado. Entonces, Y va a estar ubicado a una distancia de 9 centímetros. Como sabemos, ya hallamos Y, ahora necesitamos hallar X'. Pero como es simétrica, X' va a ser, si esto es 20, esto va a ser 10 centímetros. Ahora por Steiner, nosotros sabemos que la inercia con respecto al eje X' va a ser igual a la sumatoria de las inercias con respecto al eje X en cada figura, más el área de cada figura multiplicado por la distancia desde el centro de la figura hasta el centroide de toda la figura total elevado al cuadrado. Entonces, el momento de inercia en X' va a ser sumatoria de X de esta figura. ¿Cuánto va a ser el momento de inercia? Si es un rectángulo, va a ser base por altura del cubo sobre 12. Entonces va a ser base 2 por altura del cubo, que es 10 al cubo, sobre 12, más el área de esta figura, que es 2 por 10, 20, por la distancia que hay de este centroide al centroide total de la figura, que es de, si esto es 9 y esto es 5, es una distancia de 4 elevado al cuadrado. Más, ahora, seguimos con la siguiente sección de la figura, que es momento de inercia con respecto a X. Como es un rectángulo, va a ser base por altura del cubo sobre 12. La base es 20 por la altura, que es 2 elevado al cubo sobre 12, más la distancia, más el área, que es 20 por 2, 40, multiplicado por
la distancia del centro de la figura al centroide total de la figura. Este es 1 centímetro y esto es 9, pero este es 10, esto va a ser 1 centímetro. La distancia va a ser 2 centímetros, 2 elevado al cuadrado. Entonces, el momento de inercia con respecto a X, desarrollando, nos queda 660. Ahora vamos a calcular el momento de inercia con respecto al eje Y y ver cuál es menor, para ver dónde se produce el pandeo. Ahora, para calcular el momento de inercia con respecto al eje Y, aplicamos la misma fórmula sumatoria de momento de inercia más el área por la distancia elevado al cuadrado. Ahora, el momento de inercia con respecto al eje Y' de esta figura, como es un rectángulo, pero es con respecto al eje Y, va a ser altura por base al cubo sobre 12. Altura es 2 por base al cubo sobre 12. Y la distancia de este centroide con respecto al eje Y va a ser 0. Más, ahora en esta figura va a ser la altura por la base del cubo sobre 12 más la distancia, que es 0. Entonces la inercia con respecto al eje Y desarrollando nos queda 1340. Hemos calculado los momentos de inercia con respecto al eje X del eje Y. ¿Dónde se va a producir el pandeo? Es obvio que el pandeo se va a producir donde haya menor momento de inercia. Aquí se va a producir. Entonces, teníamos que la carga crítica era pi cuadrado EI sobre la longitud equivalente elevado al cuadrado. Reemplazando, pi cuadrado, módulo de elasticidad que te lo dan, que es 275.000 por el módulo de inercia, 660, sobre la longitud equivalente, que era 1200 elevado al cuadrado. Entonces la carga crítica nos va a dar una carga de 395.9 kilogramos. Bueno, esto ha sido todo respecto al desarrollo del ejercicio, que nos da que soporta una carga de 395.9 kilogramos.